Hola hermanos, les doy la bienvenida a una reunión más, un estudio más de la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Bueno, ya ha pasado el tiempo, empezamos ahí en abril aproximadamente, pasamos por el tiempo de frío, con chalecos, ¿cierto? Con polerones y ahora ya me pueden ver así en polera porque está mucho más cálido el día, así que rico, un buen tiempo para estar juntos. Le doy la bienvenida. Personalmente he vivido tiempos muy lindos estudiando la carta a los romanos y yendo capítulo a capítulo en el estudio y espero que para ti haya sido lo mismo, ¿ya? Si no tomaste desde el principio la carta, no vas a poder gustar seguramente de todo el tesoro que hay aquí, capítulo a capítulo. Pero si estás recién, entonces yo te animo a que trates de comenzar desde el principio. Este es el episodio número 26 ya, y estamos ya en el capítulo 12 del libro de Romanos. Nos quedan 4 capítulos más y vamos a llegar al final. Así que vamos a comenzar. Damos la bienvenida entonces a todos. Hemos llegado al capítulo 12. Abre tu Biblia ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos para que entremos directamente en este estudio. Mira, el libro de Romanos, si bien es cierto, se puede dividir en varias partes, como ya lo hemos visto, podríamos dividirlo en dos grandes partes. Desde el capítulo 1 al capítulo 11 podríamos hablar de que ahí se nos enseña qué es lo que debemos creer correctamente. ¿Qué creer? ¿Por qué? Porque en esos primeros 11 capítulos vimos una realidad, una vívida descripción de la maldad del hombre. Entendimos que el perdón verdadero era mediante la fe en Jesucristo. Entendimos también la maravilla que significa vivir justificados por la fe. Hablamos de la soberanía de Dios en elegir un pueblo, Israel, una etnia, para a través de ese pueblo traer al Mesías. Y vimos claramente la doctrina de la salvación por fe, ¿cierto? Y aprendimos todo eso. Y posiblemente hay muchos otros subtemas dentro de esos primeros 11 capítulos. Pero ahora, a partir del 12, podríamos marcar un gran quiebre en un nuevo tema dentro del mismo tema, porque ahora el apóstol lleva todo lo que es la doctrina, la teología que ha enseñado en 11 capítulos para transformarla o aplicarla a la vida cotidiana. Los primeros 11 capítulos, ¿qué creer? El capítulo 12 al 16, ¿cómo comportarse? ¿Cómo comportarse? En otras palabras, de lo teológico a lo práctico, de lo doctrinal a lo aplicado. Y eso es lo que Pablo está haciendo en esta carta y la mayoría de sus cartas. Y por eso aparece ese dicho que hemos tenido por mucho tiempo: es bueno estudiar teología, excelente, estudiemos teología, pero la teología sin práctica está muerta en sí misma. Por eso está el dicho que la teología se fue a un lago a bañar y a nadar, y cuando estaba en medio del lago comenzó a ahogarse porque le faltaba práctica. Hermanos, la teología debe llevarse a la práctica. Entonces, lo que hace el capítulo 12, Pablo, del 12 al 16, son las pautas de cómo debemos vivir los que fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Las pautas de cómo debemos vivir cotidianamente aquellos que fuimos justificados por la fe y vivir en un mundo caído. Por eso parte del capítulo 12 dice: entrégate en sacrificio vivo. Y ahí aparecen textos como: aprende a respetar a tus gobernantes, ama al prójimo, protege a los débiles, no murmures, vive como creyente, sé parte de un cuerpo, y todo lo que es la aplicación de la vida cotidiana. O sea, en esta sección del 12 al 16, ¿qué estamos haciendo? Nosotros aprendemos a poner en práctica nuestra fe en la vida cotidiana, hermanos. Porque imagínense ustedes si la Biblia solamente fuera teología y no fuese vida,
¿Cómo podríamos equilibrar esto? Nos formaríamos como grandes doctos de la palabra, pero nuestras vidas no mostrarían nada. En simples palabras, seríamos predicadores que predican o que enseñan o que aprenden, pero no practican. Entonces, interesante, porque del 12 en adelante vas a ver la aplicación de la doctrina. La aplicación de la doctrina. Mira, versículo 1 y 2 dice, capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la perfecta. Oh, y así que después que sabemos todo esto, ya que hemos estudiado doctrina y teología, así que mira, si ya sabes todo eso, entonces yo te ruego por la misericordia de Dios que tú ahora te presentes en sacrificio vivo, tu cuerpo, tu vida. O sea, en otras palabras, está diciendo, mira, transforma tu conocimiento en una conducta. Transforma tu conocimiento en una conducta. ¿Por qué? Porque el correcto conocimiento de la palabra, hermanos, o de la doctrina, se evidencia en la conducta, se evidencia en la forma de vida, se evidencia en tu actuar diario en la vida cotidiana. Así que, querido joven, querida señorita, querido hermano, no permitas que lo que tú conoces de la Biblia sea algo meramente intelectual. No lo permitas. ¿Por qué? Porque la conducta cristiana debe ejercerse en la vida cotidiana. Nosotros no fuimos llamados como creyentes para vivir como creyentes en una isla solitaria. Nosotros somos llamados como creyentes a vivir nuestro cristianismo en relación con cristianos, en relación con inconversos, en relación con el mundo. Por lo tanto, hermanos, un correcto conocimiento de doctrina sí o sí va a traer como consecuencia un cambio en tu estilo de vida, ¿ya? Así que antes nuestros cuerpos eran usados para el pecado, con la mentira, con el orgullo, con los pensamientos incorrectos. Nuestros cuerpos estaban siendo usados para hacer lo malo. Ahora, dice Pablo, tu cuerpo, ahora que eres justificado, un hijo de Dios, tu cuerpo debe ser usado para glorificar al Señor. Por eso cuando uno mira 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20, dice que nosotros fuimos comprados por precio, ¿cierto? Y que nuestro cuerpo pertenece a Dios. Y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora en nuestra vida cotidiana, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿qué hacen? Glorifican al Señor. Y esa vida santa es una vida agradable. Mira lo que dice el versículo 1. Dice, agradable a Dios al final, que es vuestro culto racional. Ese culto racional es adoración. O sea, una verdadera adoración es mi vida. Cómo yo vivo para Dios. Yo puedo cantar una adoración, puedo tocar una adoración, puedo exaltar a Dios con mi voz, pero al final la vida es la que realmente adora a Dios. Mi forma de responder, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Entonces, honro a Dios con mi vida. Vivimos para agradar a Dios. Ya no solamente por lo que sé, sino que lo que sé se transmite a mi vida y de esa forma yo comienzo a agradar a Dios. Mi pregunta es, ¿tú agradas a Dios en tu vida? ¿O pretendes agradar a Dios? Por eso cuando dice aquí en el versículo 1 que presentéis vuestros cuerpos al principio, esa palabra presentéis es un llamado a decir, mira ya, de una vez por todas, dale un vuelco a tu vida. Ahora, ya definitivamente, no más con ambigüedades. Ahora hay que transformar, hay que darle un cambio. Es importante ahora, versículo 2,
No os conforméis a este siglo. O sea, tu mente ahora tiene que ser transformada. Ya no te sigas conformando, no sigas tomando la forma de este mundo, no sigas encuadrándote al pensamiento del mundo. Tienes que transformar tu conocimiento. Tienes que, dice, por medio de la revelación de vuestro entendimiento, transfórmate. ¿Por qué? Porque eso se está produciendo una metamorfosis, un cambio. Y mientras el mundo nos está presionando para encuadrarnos en su ideología o su forma, Cristo y el Espíritu Santo nos está presionando espiritualmente para conformarnos a la imagen de Dios. Por eso, hermanos, una mente y un corazón controlado por Dios nos llevará claramente a cumplir y entender la voluntad de Dios para mi vida. Hay personas que preguntan, pastor, ¿y cómo yo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sabes cómo la sabes? Comprendiendo la palabra y llevándola a la práctica. ¿Ya? La voluntad agradable y perfecta. Hermanos, ese agradable y perfecta es para honrar a Dios, por lo tanto es agradable y perfecta para Dios. Muchas veces nos vamos a encontrar con la voluntad de Dios que no es muy agradable. Hay cosas que Dios nos pide hacer que a veces no nos agradan. Por lo tanto, yo digo, quizás eso no me agrada a mí, pero yo lo hago porque le agrada a Dios, ¿cierto? Perfecta para nosotros. Versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Ya? O sea, no se mire a sí mismo como superior. No piense que usted es más alto que otro, ¿ya? Si Dios le dio a usted un don, un talento, entonces no es para que usted lo compare y diga, mi talento, mi don es mejor, ¿cierto? No, porque todos los dones fueron dados para ser ministrados en el cuerpo y cada persona tiene un don importante para ponerlo a disposición del cuerpo. Versículo 4, mira el 8, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo, versículo 5, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y aquí entra en el tema o la enseñanza del cuerpo y sus miembros. Porque estamos hablando de algo práctico. El cuerpo y sus miembros. La iglesia y los miembros de la iglesia. Y ahí está hablando de relaciones unos con otros. Y cómo yo, como miembro del cuerpo, contribuyo y beneficio al cuerpo. En otras palabras, el capítulo 1 al 11 de Romanos me enseñó doctrina. Pero ahora, del 12 en adelante, yo tengo que llevar esa doctrina a mi práctica en las relaciones diarias que mantengo con el cuerpo. ¿Se da cuenta, hermano? Como uno comienza a decir, claro, entonces, esto no solamente es saber, sino que es saber y aplicar. ¿Y cómo se ve que una persona sabe y aplica? Por cómo se desarrolla en el cuerpo. Su compromiso, su amor para los hermanos, su deseo de estar en el plan de oración, su deseo de contribuir a la salvación de otros, su deseo de aportar con sus recursos, está involucrado en el concepto de iglesia, porque no solamente sabe, sino que aplica y funciona. El cuerpo es una unidad. Muchos miembros habla de la multiplicidad, pero también habla de las diferentes funciones. La diversidad, hermanos, porque el cuerpo tiene miembros que no son estáticos. El miembro no puede ser estático. El miembro tiene que ser activo y participar de manera activa en cómo funciona el cuerpo. Por eso ya hemos entrado en un plano práctico, un plano de hacer,
no solamente saber, sino que de hacer. Versículo 5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Sí, somos muchos. ¿Cuántos somos? No sé, 200, 240, 250, pero al final somos uno. Y todos tenemos diferentes dones. Y aquí los enumera. El de profecía, que es la proclamación del Evangelio. El servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, el presidir, la misericordia. Todos tenemos algún don. Quizás tú no sabes mucho respecto a esto de los dones. Vas a tener que estudiar. Podemos compartir respecto a eso. Pero los que sabemos los dones que tenemos, ¿cuál es la clave? El versículo 6 dice, úsese. O sea, en otras palabras, aquí tengo que usarlo. O sea, en otras palabras, mira hermano, si usted es un hombre que tiene el don de servicio, entonces usted tiene que estar sirviendo. Si usted, hermano, tiene el don de la administración, entonces tiene que estar administrando. Y si usted tiene el don de la exhortación, entonces tiene que estar exhortando. De otra forma, usted sabe mucho, pero no lo pone en acción. Como dice Santiago, muchos somos oidores, pero nos cuesta ser hacedores de la palabra, ¿cierto? Y después seguimos ahí en capítulo 12, del versículo 9. Miren lo que dice el 9. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y hermanos, el amor, dice, debe ser sincero. Ámense unos a otros. En cuanto al respeto, dice, respetémonos unos a otros. Y ahora, ¿por qué aparece ahora el amor? Después de que ya está hablando de la necesidad de poner en ejercicio nuestros dones en la iglesia. ¿Por qué ahora aparece el amor y dice el amor sea sin fingimiento? ¿Saben por qué? Porque el amor es fundamental en todo esto. ¿Podría yo predicar sin amor? Por supuesto que sí. ¿Podría yo enseñar sin amar a mis alumnos? Por supuesto que sí. ¿Podría yo servir a mi iglesia y mis hermanos sin amor? Por supuesto que sí. ¿Podría yo exhortar sin amor? Sí. Eso se podría hacer. Es hacerlo en la carne. Y mucho se puede hacer y algunos lo hacen muy bien. ¿Pero es lo correcto? No. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 13 dice claramente, si yo hago cualquier cosa en la obra del Señor y no tengo amor, entonces ¿qué dice? Nada soy y de nada sirve. Entonces Pablo está diciendo, mira, si bien es cierto, Dios nos ha llamado a llevar todo lo que sabemos a la práctica de la vida cotidiana, usando nuestros dones en el cuerpo, cada vez que tú hagas algo, hazlo con amor. Sin fingimiento, no con hipocresía, sino que sinceramente. Porque si no, ¿qué voy a hacer? Como un metal que resuena, que suena mal, o un címbalo que está desafinado, hermanos. Entonces, se dan cuenta, el capítulo 12 ya entra de lleno en el servicio, en la práctica, en llevar a la vida cotidiana lo que sabes, pero nunca olvidarte de la base, que es el amor. Versículo 11. Perdón, del 12 al 14. Como dicen, ahí dice 12 al 14, dice gozados en la esperanza, lo mismo, ¿cierto? ¿Qué está diciendo ahí? Dice, sirvan, si van a servir, sirvan con diligencia. Eso es con responsabilidad. Si van a servir, entonces háganlo con fervor. Háganlo con pasión, no lo hagan así como de mal gusto, de mala actitud. No, eso no vale. Háganlo con ganas, con pasión. Si van a orar, sean constantes. No oren un día y no oren y dejen de orar la otra semana. Sean constantes en oración. Eso muestra realmente la obra que está haciendo Dios en tu vida. Denle importancia a la oración. Y después del versículo 12 en adelante dice,
ayuden a los necesitados. Si tú ves personas en tu iglesia que están necesitadas, ayúdenla. Sean hospitalarios, abran sus hogares para recibir, para tratar, para ayudar, para animar a otros. Sean hospitalarios, bendigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. No sé si te das cuenta cómo ahora Pablo o el Espíritu Santo dio vuelta completamente toda la doctrina que están enseñando para decirnos ahora, compórtense ahora como buenos creyentes. Pongan en acción lo que ya saben. Y miren después lo que viene. Todo lo que viene es tan fácil de entender porque es tan práctico. Dice 16. Unánimes entre vosotros. Estén unidos entre ustedes. No altivos, sino asociando con los humildes. No se pongan engreídos, no se pongan orgullosos, sino que mantengan unidos. La altivez, el orgullo, el engreimiento, lo único que hace es dividir. Manténganse unidos. Únanse, manténganse unidos a los que son humildes, a los que se ven a sí mismos no tan llenos de capacidades, que saben que ellos son importantes, pero que los demás son más importantes que ellos. No sean sabios en vuestra opinión. No crea que usted tiene la última palabra, que lo único que usted dice está bien y que nada puede contradecirlo. No sea sabio en su propia opinión, dice. 17. No paguéis a nadie mal por mal. Si usted le hace a alguien, le hace un mal, no le pague, no se vengue con otro mal. Vosotros, dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procura. Yo sé que quizás no siempre lo vas a poder lograr, pero intenta siempre comportarte bien delante de los hombres. Tener una buena actitud, tener una buena respuesta, tomar una buena decisión. Si es posible, porque a veces es casi imposible, pero si es posible, versículo 18, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No ande peleando, no ande teniendo conflicto, no sea contencioso, que sus palabras no le hagan tener pleito con otros, sino que sea prudente en lo que dice, sea prudente en su comentario, sea amistoso, cercano, trate de limar las asperezas y si en cuanto dependa de usted, esté en paz con la gente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré al Señor. No somos llamados aquí para tomar venganza. Somos llamados para orar. Somos llamados para hacer lo bueno. Usted déjele al Señor la venganza, porque Él es el vengador, no nosotros. Así que, versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo, y aquí está hacer esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. O sea, en otras palabras, si tu enemigo tiene sed, dale de comer. Trátalo bien. Respóndele con un bien el mal que te hace. Y de esa forma tú lo que estás amontonando es fuego de juicio de Dios sobre ese enemigo tuyo, no tuyo. Tú haces lo que Dios te pide hacer. Hacer lo bueno, responder bien. Y será Dios quien lo juzgue fuertemente a ese hombre. Y al final dice, no seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. Y hermanos, todo este capítulo habla de la forma en que yo debo vivir para con mis hermanos de la fe, para con mi iglesia, para con los inconversos, para con los enemigos. Entonces, hermanos, hemos entrado en la etapa práctica de la vida cristiana, que creo yo que es la clave del vivir, porque hemos sido llamados a hacer luz en medio de un pueblo que está en oscuridad. Hemos sido llamados a hacer sal en medio de una tierra que no tiene sabor. Por eso, hermanos, ¿cómo puedo ser sal y luz si no me comporto como un hombre creyente, un hombre de convicciones? Gracias a Dios por el capítulo 12, porque si bien es cierto no hemos parado a definir tan detalladamente cada punto, aquí el punto básico es Dios nos ha llamado a vivir en la vida cotidiana lo que creemos y lo que sabemos de Él, ¿cierto? Muy bien, hermanos, hemos llegado al fin de este tiempo y gracias por su atención y ahora vamos a continuar
nuestro tiempo de oración junto con los grupos de hogar. Que Dios les bendiga y nos vemos ya el próximo domingo. Bendiciones.